Hola chicos, el día de hoy en la clase de historia vamos a hablar de diferentes periodos que se han llevado a cabo a lo largo de la historia de nuestro país para llegar a lo que hoy somos México, ¿sí? Entonces, el primer periodo que vamos a ver es cómo se llegó a poblar el continente americano, del cual nosotros formamos parte. Aquí tenemos que hay hay una teoría, ¿verdad? Que la teoría más principal es que el hombre provenía de Asia y que cruzó por el estrecho de Bering, empezando a formar lo que es América. América se dividió en tres áreas geográficas: Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Nosotros, nuestro país, pues, estamos formando parte de Mesoamérica. Aquí se desarrollaron diferentes culturas. Desde que el hombre se instauró, hay diferentes culturas. Cultura maya, cultura teotihuacana, olmeca, tolteca y... ¿recuerdan alguna otra cultura? Ustedes las vieron en la clase de español cuando hicimos el guión de radio. Investigaron unas culturas más. El siguiente periodo que vamos a hablar es el periodo que es la conquista y la colonización. ¿Cómo se da? Aquí se da el descubrimiento de América. En 1492, Cristóbal Colón llega a lo que es el continente americano. Que recuerdan que dijimos que Cristóbal Colón, creyendo que era India, y no, pues llegó al continente americano. Hubo varios viajes en los cuales los españoles fueron reconociendo. Y Diego de Velázquez de Cuéllar era el gobernador de Cuba, se instauró como gobernador de Cuba. Y en 1519 envía a Hernán Cortés a que haga una visita a suelos mexicanos para que vea cómo estamos organizados y qué es lo que hay, ¿verdad? Después de aquí, en la forma de gobierno, cómo se estaban manejando, se manejaban por emperadores. Entonces, tenemos emperadores. Cuando Hernán Cortés llega a México, estaba Moctezuma de emperador. Entonces, Moctezuma pues lo recibe a Hernán Cortés y observan que le da pues con joyas, le da la bienvenida, con grandes riquezas. Entonces empieza lo que es el periodo de la colonización. Después de que muere Moctezuma, el siguiente emperador fue Cuitláhuac, ¿sí? Y el último emperador fue Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Para esto, ya Hernán Cortés fueron instaurando lo que fue el momento de la colonización. Fueron quitando algunas culturas y entrando ellos, ¿verdad? Después de este periodo de la colonización y la conquista, llega otro periodo, que es el periodo de la independencia. En la independencia fue en 1810. Aquí teníamos, vamos a hablar de algunas causas externas como internas. ¿Qué es lo que empezaron a ver? Que los españoles tenían el monopolio del poder político, militar, religioso. Todo estaba en base a ellos, ¿sí? Entonces, eso fue una de las causas internas. Otra de las causas internas fue que los criollos y los mestizos, pues ellos no tenían posibilidades de tener una clase alta, o sea, no podían llegar a ser como los españoles. Y pues la explotación de indígenas, negros y las castas. Cuando los españoles pues empiezan a trabajar a ser dueños de las minas, necesitan trabajadores, necesitan más gente que empiece a hacer las labores pesadas, ¿verdad? Y enviaron a traer de África
algunos negros que los usaron como esclavos. Entonces tenían indígenas, esclavos y las castas, eran los que hacían los trabajos más pesados en ese tiempo. Entonces también, ¿cuáles son las causas externas? Una de las causas que se estaba dando alrededor del mundo era la independencia de Estados Unidos, que fue en 1776, y también la invasión francesa a España. Otro de los momentos que también es importante en este es el momento de la Ilustración, donde el hombre se empieza a manejar, que el hombre tiene razón y que el hombre puede y debe de hacer valer su pensamiento y lo que él dice. Entonces, esas tenemos que son causas internas y externas que fueron propiciando para que se diera la independencia de México. ¿Quién fue uno de los que iniciaron la guerra de independencia? ¿Quiénes fue? Miguel Hidalgo. ¿En qué fecha? 16 de septiembre de 1810. Y Miguel Hidalgo, recuerdan que da el grito de Dolores y llama a los mexicanos a unirse para luchar contra la esclavitud. Entonces, Miguel Hidalgo fue considerado el padre de la patria. Al momento de que él empieza su lucha, a los 6 meses que él empieza a trabajar, un personaje que es Ignacio Elizondo lo traiciona, y en Acatitas de Baján, que es cerca de Saltillo y Monclova, ahí lo traiciona y lo apresan. Aquí lo apresan y lo mandan a Chihuahua, donde lo fusilan. Lo fusilan el 21 de marzo de 1811, junto con Allende, Aldama y Abasolo, que eran algunos de los caudillos que él tenía. Al momento de que lo fusilan, recuerdan que sus cabezas las degollaron y las pusieron en las esquinas, los españoles, para que viera el pueblo mexicano qué era lo que les iba a pasar si continuaban con esa lucha. Entonces, después de Miguel Hidalgo, la lucha por la independencia continúa. ¿Con quién? Con José María Morelos. José María Morelos hizo algunos documentos importantes, que fue la Constitución de Apatzingán en 1814, otro documento que es Sentimientos de la Nación. A José María Morelos fue considerado también siervo de la nación, y también lo vuelven a fusilar, fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. Entonces, otro personaje que fue fusilado por los españoles. Después del momento que se da la independencia, voy a regresarme al anterior. En esta etapa de la independencia, el 27 de septiembre de 1821 se firma lo que es el Plan de Iguala. Después de varios años de lucha, se firma el Plan de Iguala, en la cual se da la independencia de México. Este plan lo firman Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Entonces, ellos firman y forman el ejército trigarante y entran triunfales a la ciudad diciendo que México es un país libre. Entonces, ese fue el 27 de septiembre de 1821, con el tratado, con el Plan de Iguala. En esa misma fecha se firma, ahora sí, con los españoles, que era Juan O'Donoghue, que fue el último virrey. Firman el Tratado de Córdoba, donde los españoles reconocen que México es independiente. Después de la independencia, que fue la consumación, que fue en 1821, hay un periodo en el cual hay cambios, hay reacomodos, cómo se iban a reacomodar, cómo iban a funcionar políticamente. A partir de aquí empiezan a ver que si conservadores, que si partido conservador, que quería continuar con las mismas ideas de los españoles, donde la religión tenía un gran impacto y eran los que tenían mucho poder.
Pero estaban los liberales, que también decían los liberales, pues no, vamos a quitarle el poder a la religión, porque no tiene que estar en todo. Entonces fue un periodo y unos años de transición en la cual fueron habiendo muchos cambios y reacomodándose en cuestiones políticas. Los españoles ya no tenían influencia en las decisiones que se estaban tomando. Aquí también ya los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en México, también ahora sí ya podían formar parte de la organización política. Entonces hubo una serie de cambios. Hasta que otro periodo que vamos a ver es el periodo del Porfiriato. Aquí, en este periodo, es Porfirio Díaz, entra al poder a ser presidente de México en 1876, de 1876 a 1911. Aquí hubo un lapso en el cual dejó de ser presidente, que fue en el lapso que era Manuel González, que fue en 1880 a 1884. Durante ese tiempo, Díaz estaba ahí, pero no fungía el presidente, era Manuel González. Ok, cuando Porfirio Díaz ya entra y se instaura lo que es el periodo del Porfiriato, pues ve que México necesitaba paz y orden. O sea, llevábamos ya un periodo desde la independencia en lo cual había muchos cambios, todavía no se decidían si México iba a ser un país liberal o un país conservador. Iban ganando los liberales. Entonces, en ese tiempo Porfirio Díaz entonces dice, bueno, ok, ¿cómo puedo mantener yo ese orden? Entonces, aquí él hace una estrategia pues que es importante, ¿verdad? Los puestos más importantes se los da a sus enemigos. ¿Para qué? Pues para tener controlado el país. Porfirio Díaz fue un militar, entonces muchas de las indicaciones que su gobierno se caracterizaba también por disolver las revueltas o las manifestaciones que había, disolverlas conforme a la violencia. ¿De dónde recibía el apoyo? El Porfiriato, el Porfirio Díaz, se apoyó en un grupo de intelectuales políticos que estudiaron en Francia. Entonces, ellos eran los que también pues, le ayudaban. Para esto, pues no todos estaban conformes con la manera en que estaba trabajando Porfirio Díaz. Y en el periodismo había periodistas que se oponían a la manera en que él trabajaba y lo exponían a través de sus diarios, que era El Demócrata, El Colmillo Público, El Hijo de Aguazotle, y el Diario de la Regeneración. Durante este tiempo, pues los que más sufrían o más estaban, pues eran los campesinos y los obreros. Los campesinos, sus tierras bajaron de precio, entonces también ellos tenían que estar trabajándoles a la gente rica, los terratenientes, los que tenían más. Los campesinos tenían que endeudarse en una tipo cooperativa que le llamaban tienda de raya. Entonces, allí era donde únicamente tenían que ir a comprar ahí sus productos y se estaban endeudando cada vez más con lo que era el gobierno. Los mineros, o sea, los que estaban trabajando, tenían aquí jornadas hasta de 14 horas de trabajo. Entonces, ellos empiezan y el 31 de mayo de 1906 se declaran en huelga los mineros de Cananea. Durante este tiempo del Porfiriato, pues hubo también grandes transformaciones económicas. O sea, dentro de todo, sí el país iba creciendo. Entonces, los ricos iban haciendo más ricos, como lo habíamos mencionado, y los pobres campesinos pues seguían todavía en ese ambiente hacia abajo. Entonces, ¿cuáles fueron algunas transformaciones económicas? Fue el desarrollo del ferrocarril, el teléfono, telégrafo, servicio postal, producción de hilados y tejidos, de algodón, de níquel, la minería. Fue en aumento, fue creciendo las producciones.
muchas de las empresas eran unas empresas americanas, empresas extranjeras, que la mano de obra pues pagaban muy poco hacia los mexicanos, como lo habíamos mencionado ahorita. Se pagaba muy poco a los obreros. Algunas ciudades más desarrolladas industrialmente, ¿quiénes fueron? Fueron Monterrey, ¿con qué? Con la cerveza, el acero, hilados y tejidos. Distrito Federal, Orizaba, Mérida, Estado de México. Sí hubo alguna serie de cambios, pero ¿cuál fue el momento que se da en la crisis del porfiriato? O sea, ¿por qué si hubo grandes aportaciones económicas, por qué había o por qué se fue declinando el porfiriato? Pues porque ya eran 30 años de poder, más de 30 años que Porfirio Díaz estaba gobernando. ¿Sí? Entonces también en México, como las vías del ferrocarril o las vías terrestres se iban ampliando, la tierra iba aumentando de costo y los obreros y campesinos pues les iban quitando cada vez más pedazos de sus tierras. Entonces los campesinos no estaban de acuerdo, como les mencioné ahorita. Los ricos eran ricos y los pobres estaban más pobres. Entonces había una serie de cambios y de descontentos porque ya llevaban muchos años en el poder. También todos los que formaban parte de su gabinete ya tenían más de 15 años, hasta también su mismo gobierno se iba ya haciendo grandes en cuestiones de edad. Entonces ya no eran las mismas situaciones. En 1905, el peso mexicano se devalúa hasta un 50%. ¿Sí? Entonces, aquí las industrias también iban bajando. Entonces, esto se da un periodo en el cual ya no estaban los mexicanos tan conformes con la manera que lo estaba trabajando y se inicia otro periodo, que es el periodo de la revolución, que en ese lo vamos a trabajar en posteriores clases. ¿Okay? Espero haya quedado bien explicado la clase, chicos. En su laboratorio del día de hoy tienen 2 actividades. Una de las actividades son unos cuestionamientos de la independencia y del periodo del porfiriato. Que bueno, con este video pueden retomar, muchas de las preguntas se contestan aquí, otras pueden retomar sus apuntes en la libreta o también de sus libros. Ok, muchas gracias chicos y nos vemos la próxima.